Bueno, pues aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos allí en Venezuela? Espero que estéis bien y cuidándoos en este momento tan difícil, no solo en vuestro país, sino en todo el mundo que estamos viviendo con esta pandemia. Y nada, pues es un gusto estar ahora haciendo esto. Vajira me ha pedido hacer esta pequeña charla para compartir uno de los temas que sé que estáis explorando, que son los cuatro viparyasas. Particularmente me voy a enfocar en el concepto de anatta o no yo. Y bueno, pues desde luego no soy un experto en el tema. Sí que es un tema que me resulta realmente muy interesante, muy profundo y que va al quid de la cuestión, va al grano de lo que quería comunicar el Buda, ¿no? Creo que realmente tiene, a partir de ahí uno puede casi elaborar todo el resto del Dharma, ¿no? Así que es un concepto, una visión muy profunda que nos puede llevar a una gran percatación, ¿no? O pequeñas percataciones que podemos ir teniendo a nivel de la vida cotidiana y en nuestra práctica, que pueden ir ampliando un poco nuestra visión y bueno, lo más interesante es que esto nos transforme, ¿no? Transforme nuestra experiencia, que nos acerque más hacia la iluminación. Eh, pues bien, lo que vamos a hacer entonces, vamos a hablar un poco de este tema. Vamos a mirar algunas ideas. Vamos a ver un poco también el contexto del sistema de práctica y vida espiritual, donde está ubicado este concepto de una manera predominante. Y luego lo que me gustaría hacer es buscar maneras de cómo podemos practicar esta idea tan poderosa, ¿no? Tan transformadora de anatta. Así que nada, voy a empezar comentando algo que escuché de Vajira, justamente. Vajira hablaba de que parece que en Mérida hay así como mañanas que hay mucha neblina. Y él comentaba que una vez se levantó y que de repente vio que estaba todo así lleno de neblina y de repente vio que había una mujer mirando por la ventana y la mujer le dijo así como, qué lindo día, ¿no? Y Bashira decía para sí mismo, bueno, para nada, para mí esto ¿no? Es un día horrible porque es un poco lo que sucede en Inglaterra, ¿no? Que hay mucha neblina y todo eso. Entonces, era muy interesante, ¿no? Cómo alguien puede ver, cómo se puede ver lo mismo desde una perspectiva, con una idea, digamos, como, pues sí, que esto es agradable, esto es bonito, y para otra persona no, ¿no? Entonces, cómo estas ideas que tenemos de nuestras percepciones, cómo pueden eh, pues, moldear nuestra experiencia, ¿no? Transformar nuestra experiencia, ¿no? Por ejemplo, una persona que es racista, pues obviamente ve a alguien en la calle, alguien de color, y obviamente va a ver, pues, no sé, una persona tal vez pobre o una persona que llena de problemas, que a lo mejor que es un ladrón o que se droga, que no es de confianza, o si de repente alguien que es homófobo ve pues, a alguien en la calle y, no sé, si digamos una persona gay en la calle, y dice, pues esta persona no vale nada, es un degenerado, es un pervertido, ¿no? Y un montón de ideas que obviamente afectan nuestra percepción, afectan nuestra experiencia, ¿no? Entonces, esto es un poco el tema, ¿no? Cómo las ideas eh,
afectan, moldean, incluso transforman nuestra experiencia. Y de hecho este es el tema de los 4 viparyasas, que son, tengo aquí el sutta, que se llama el Sutta Viparyasa, y en este sutta describe cómo las nociones o los puntos de vista erróneos que tenemos pueden convertirse en una especie de distorsión de la percepción o como una forma incluso de trastorno cognitivo, ¿no? El Buda hablaba de se llama Samaditi, ¿no? Diti significa visión o punto de vista, y Sama es lo que se utiliza en el contexto del Noble Sendero Óctuple para decir recto, ¿no? Recto o correcto. Entonces, Samaditi es una visión o una noción o un punto de vista correcto. Ahora es interesante ver ese tema de Sama, es decir, ¿qué significa que sea recto? ¿Qué significa? Y esto es un tema que muchas veces se pasa por alto, ¿no? Incluso cuando se estudia el Noble Sendero Óctuple. ¿Qué es recto? ¿Qué es Sama? Significa de que es acertado. ¿Y por qué se dice que es acertado? ¿Por qué se dice que es recto? Porque básicamente está, como decir, nos lleva a la liberación, ¿no? A la liberación del sufrimiento. Es acertado por eso. Nos libera del sufrimiento, nos permite transformar, nos permite acercarnos hacia la iluminación, nos acerca hacia la iluminación, podemos decirlo de esa manera positiva, ¿no? Entonces, eso es lo que significa sama, ¿no? Y diti es el tema de la visión, por eso samaditi, ¿no? Estas son las ideas que nos acercan hacia la iluminación o que nos liberan de la esclavitud, de los venenos, ¿no? De la existencia condicionada. Y por opuesto está lo que se conoce como michaditi, que micha significa erróneo, no acertado, no recto, ¿no? Entonces los viparyasas justamente consisten, los 4 viparyasas, en 4 puntos de vista erróneos, 4 puntos de vista distorsionados, en el sentido de que no representan la realidad, no ven, con esos puntos de vista no estás viendo la realidad tal como es. Por lo tanto, en vez de ayudarte a crecer, a desarrollarte, a acercarte, a sacar todo tu potencial, hacen lo opuesto. Y hay muchos michaditis en nuestra vida en general. Pues hay muchos sesgos cognitivos, el sesgo hacia lo negativo, en fin, hay muchas cosas que podemos decir al respecto. Pero particularmente en los 4 viparyasas se analizan 4 distorsiones, 4 puntos de vista o nociones no correctas, distorsionadas. Y ellos son, aquí tengo el sutta dice de percibir la permanencia en la transitoriedad, percibir el placer en lo que es insatisfacción, percibir el yo en lo que es no yo, percibir la atracción en lo que es repugnante. Entonces, a través de, digamos, de las enseñanzas del Buda, lo que estamos haciendo es intentar dar vuelta a estas distorsiones, ¿no? De alguna manera, alcanzar una comprensión para ver la transitoriedad, en la transitoriedad, ver el no yo, el no yo. En fin, entonces esta es un poco la idea principal, ¿no? Bueno, pues, ¿qué más puedo decir sobre esto? Entonces, vale, entonces el tema, perdona que voy así un poco mareado, no lo he preparado así como una charla formal, pero el tema principal, digamos, que yo particularmente voy a desarrollar ahora es el tema de anatta, que es una de estas nociones o puntos de vista, samadhi,
de la tradición budista muy importante, que es nuclear en toda nuestra comprensión del resto de las enseñanzas y el resto de las prácticas. Anatta normalmente significa no yo, no yo. Pero bueno, hay que un poco, para poder entenderlo, hay que empezar a como a desmenuzarlo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es el yo en todo caso? Si estamos hablando del no yo, ¿qué es el yo? Porque sería interesante ver esto, ¿no? Pues el yo se puede ver desde la perspectiva budista como mente-cuerpo, ¿no? Nama-rupa, se llama nama-rupa, ¿no? Entonces tiene estas como dos dimensiones, una parte mental y una parte corporal. También tradicionalmente la experiencia del ser humano se describe a través de los 5 agregados o los 5 skandhas, los 5 agregados del apego, ¿no? De alguna manera, esta noción de un yo fijo y sustancial, independiente y autónomo tiene que ver con nuestro apego a estos 5 agregados o 5 skandhas, que es, digamos, una versión simplificada es nama rupa, es decir, cuerpo y mente. Es decir, en la parte de cuerpo está la parte de rupa y en la parte de mente están las otras categorías que son el tono afectivo, vedana, la saña, que es toda la parte más como cognitiva, eh, ¿qué más está? Sanskara, que es la abolición, digamos, los impulsos que guían nuestro comportamiento, y Vijnana, que es la conciencia. Pero bueno, para resumir, podemos decir que uno mismo es cuerpo y mente, estos dos aspectos, ¿no? Entonces, cuando empezamos a mirar esto que es el yo, es interesante entrar por esas dos puertas y analizarlas, ¿no? Entonces, a nivel del cuerpo, tal vez es la parte más sencilla de ver de que realmente no hay un yo fijo, ¿no? Que no hay un yo constante, ¿no? Que más bien que es algo que está cambiando, ¿no? Es mucho más fácil verlo porque, por ejemplo, simplemente con el proceso de la comida, ¿no? Las cosas que comemos a diario, que ingerimos, cómo se procesa nuestro cuerpo y cómo luego las defecamos. En fin, hay un constante, digamos, paso de materia, ¿no? Que conforman esto que llamamos cuerpo, ¿no? Y que constantemente necesitamos como alimentar, ¿no? ¿Qué pasaría si dejáramos de comer? Pues nuestro cuerpo comienza a reducirse, comenzamos a perder masa muscular y bueno, con el tiempo podemos llegar hasta perder completamente nuestra corporalidad. Y si nos fijamos en la respiración, ¿qué pasaría si no respiramos? Pues en muy poco tiempo, igual unos breves minutos, dejaríamos de existir, ¿no? También eso marca la dependencia que tenemos del mundo exterior para existir, ¿no? De condiciones, ¿no? Entonces no hay nada apartado de esas condiciones, no hay un ente, una entidad apartada de las condiciones que hay alrededor, sino que dependemos de estas cosas, ¿no? Por eso que no se puede decir de que tenemos un yo, ¿no? Un yo fijo. Con el tema de la mente, pues es un poco más complejo de observar, de notar, pero podemos decir que la mente, podemos verlo, por ejemplo, en nuestra historia de vida, cómo ha ido cambiando nuestra mente en función de las experiencias, en función de los pensamientos, en función de nuestra educación, del contexto social en el que vivíamos, cómo ha ido constantemente cambiando, ¿no? A su vez, obviamente, el pasado también condiciona nuestra experiencia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que se puede observar no solamente a nivel de la historia personal, sino que muchas veces se puede observar en la meditación, pero esto es algo que vamos a desarrollar un poco más adelante.
Algo que quería agregar también sobre el cuerpo es que el cuerpo también se ha un poco estudiado a nivel científico de que, bueno, constantemente van muriendo células de la piel y vamos como eh, perdiéndolas, pelos, uñas y cosas así. Pero lo que se ha constatado es que cada 7 años todas las células de nuestro cuerpo, tanto internas, de los órganos internos como externos, han muerto y han sido reemplazadas por células nuevas, ¿no? Entonces, pues esto es como una evidencia muy clara, ¿no? De que no existe un yo fijo, ¿no? A esto lo que alude a no yo. ¿No? También es importante decir de que cuando se dice no yo, no es tanto de que no haya un yo, sino de que este yo no es fijo, sino que es algo que está constantemente, en constante cambio. Eh, el hecho de pensar de que tenemos un yo fijo es como pensar ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, una película, está compuesta de muchos fotogramas, ¿no? Eh, como fotogramas que van como de instante tras instante, ¿no? Y nosotros vemos como que hay una película, ¿no? Eso es como la visión del yo que tenemos, ¿no? Hay una película, pero en realidad es una visión errónea porque lo que hay son instantes, ¿no? Pequeños momentos, ¿no? En el que el yo emerge, en el que yo emerge, el yo emerge, pero no hay un yo físico. Esto tiene implicaciones muy importantes a nivel psicológico cuando lo podemos captar. Nos puede ayudar a liberar muchísimo nuestras energías, nuestras visiones erróneas, ¿no? Bien, estoy mirando mis notas. El otro punto es, hay dos temas, una cuestión como más filosófica y otra más psicológica que me gustaría compartir con vosotros, y que son puntos de vista también bastante distorsionados, bastante, bueno, no correctos realmente. Eh, a nivel filosófico se puede decir que hay dos malas interpretaciones, ¿no? Está el tema del materialismo, del nihilismo, materialismo y el eternalismo, ¿no? Entonces, la visión, digamos, materialista o nihilista de la vida lo que dice es que básicamente somos materia, ¿no? Y no hay un valor esencial, ¿no? Hay como una carencia de significado y propósito, y bueno, simplemente esto nos lleva a la búsqueda de placer y a ser completamente indiferente a los valores y a la ética, ¿no? De alguna manera esto es algo que parece así como, ¡ay, no sé, nos sorprendemos! Pero es un poco como es la vida moderna, ¿no? Es una vida de mucho consumo, de mucha, de poco sentido de propósito, eh, sin una conexión con algo más grande, con algo que nos dé un sentido de trascendencia. Entonces es algo muy, muy común, no es algo ajeno a nuestra experiencia, ¿no? Y de hecho es algo muy dañino, ¿no? Mucha gente, pues, eh, los miedos, el profundo miedo que a veces sentimos, la ansiedad incluso y el estrés que a veces vivimos, tiene que ver con vivir desde esta perspectiva de no tener un propósito, no tener significado en nuestra vida, ¿no? Y claro, ¿cómo no nos vamos a sentir mal? El otro extremo de estas, digamos, dos visiones filosóficas es el eternalismo, ¿no? Y es el pensar de que hay como algo esencial, hay como un alma, ¿no? Hay algo eterno. Entonces, pues estas dos visiones son dos visiones extremas de la que el Buda claramente, digamos, se posicionó fuera de ellas, ¿no? Y de hecho, en un sentido, digamos, histórico,
estas fueron las dos, como las dos visiones filosóficas que existían en la época del Buda. Y el Buda, digamos, como que es esta nueva visión, la visión del Dharma, es justamente trascender estos dos extremos filosóficos, ¿no? Y que tienen implicaciones muy concretas, por ejemplo, en el sistema de casta, ¿no? El sistema de casta, pues claramente es una visión eternalista, ¿no? Donde dice, bueno, tú has nacido en esta familia, en este lugar, y esto es lo que te toca vivir en tu vida, porque esto es lo que eres, ¿no? Como una visión muy, muy cerrada y que puede ser muy nociva, ¿no? En nombre de un Dios, en nombre de una idea, de una religión, se pueden hacer barbaridades tremendas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste, digamos, la visión del Buda, ¿no? ¿En qué consiste su manera de... ¿Cuál es la filosofía? Bueno, por empezar, el Buda no veía las cosas desde una perspectiva filosófica, ¿eh? Sino él más bien lo veía a través de la experiencia. Lo que él estaba interesado es en ver en qué consiste nuestra experiencia, en investigar, ¿no? Y basarse en que realmente lo que tenemos claramente es una experiencia que tenemos a través de los sentidos, del oído, del tacto, de la vista, etcétera, etcétera. Y nuestro sexto sentido, que es el sentido de la mente. Entonces, es plantear de que esto es innegable. Tenemos experiencia, ¿no? Y en base a esto, digamos, el resto de la práctica es ver dónde en estos elementos de nuestra experiencia podemos observar este yo. Entonces, este es un poco el planteo que nos invita a hacer el Buda, ¿no? Mira a tu experiencia, los diferentes aspectos de tu experiencia y constata por ti mismo si encuentras algo que puedas llamar un yo. ¿Mm? Pues nada, estoy mirando mis notas, perdonad un poquito. A nivel psicológico hay algo que también me gustaría comentar y que tiene que ver con, para trabajar con esta perspectiva de esto de investigar nuestra experiencia y ver este tema del no yo, es importante que tengamos cierta madurez espiritual. No es algo que podemos acometer de una manera así muy ligera, ¿no? Necesitamos una preparación, ¿no? Particularmente esto tiene que ver con primero necesitamos como, por así decirlo, primero necesitamos estar confundidos, es decir, tenemos que tener un yo, pensar de que tenemos un yo, darle forma, madurar ese yo, aunque sabemos que el yo no existe, tenemos que como forjarlo, ¿no? Necesitamos forjarlo para luego desestructurar todo eso, ¿no? Entonces, esto lo que quiero decir es que necesitamos tener un yo sano, ¿no? Una cierta experiencia estable de lo que es un yo para luego continuar. En una ocasión estaba en el centro budista dando una clase de meditación y al final de la clase se quedó un chico muy joven que había venido, creo que era la segunda vez que venía a la clase, y estaba allí ya en la recepción, yo ya me estaba preparando para ir y él todavía estaba mirando unas revistas, unos libros, y bueno, yo ya estaba a punto de apagar la luz y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno,
y yo que estaba ya con ganas de irme, la verdad que un poco sin demasiadas ganas, pero dije, vale, sí, sí, por favor, dime qué necesitas. Entonces me dice, con la meditación, dice, ¿se puede eliminar el yo? Y yo tomé un poco de aire y dije, "Uf", no sé, para mí mismo pensaba, bueno, aquí si me meto, pues podemos estar toda la noche hablando. Entonces lo miré y le dije, ¿hay algún problema que tú tienes con tu yo? ¿No? Y me dijo, bueno, sabéis que aquí en España se dice tío, ¿no? Me dijo, tío, es que es una putada. ¿No? Entonces, bueno, esta es como un poco la anécdota, ¿no? Eh, es muy importante que seamos conscientes de estas ideas, ¿no? De estas ideas de eliminar el yo, ¿no? En nuestra vida podemos, pues mientras vamos creciendo, pues, bueno, vamos, digamos, creciendo de una manera que vamos forjando, ¿no? Este yo, vamos madurando, pero por diferentes razones, por la familia, el contexto familiar, por el contexto social en el que vivimos, en fin, por muchos, muchos motivos, puede que haya aspectos de nosotros mismos que no llegan a madurar y que se transforman, por así decirlo, en incluso trastornos o tendencias, ¿no? Tendencias como la ansiedad, tendencias a la depresión, tendencias, ¿no?, psicológicas que pueden llegar a ser incluso de carácter, digamos, bastante importante, ¿no? Que se pueden llegar a diagnosticar. Y esta idea del no yo, que a veces se habla de una manera muy ligera, pues puede llevar a algunas personas a decir, bueno, pues sí, yo pues estoy aquí deprimido, pues claro, si total la vida no vale nada, porque en realidad ni siquiera existo, total no hay un yo, con lo cual, pues, ala, para qué molestarse, ¿no? Entonces, por eso digo que es importante tener un yo sano, un yo maduro, ¿no? Para poder embarcarnos en este trabajo de investigación de anatta en nuestra experiencia, ¿no? Em, bien, entonces hablaba yo del tema de el tema de el sistema de práctica y vida espiritual, que es una presentación de nuestro maestro Sangharakshita y que justamente es dentro de este contexto, dentro de este sistema de vida y práctica, en el cual podemos explorar de una manera segura, de una manera profunda, este tema de anatta. Entonces, me gustaría un poco recordar cuál es. ¿Os acordáis cuál es el sistema de vida y de práctica espiritual de Triratna? Pues son estos cinco aspectos, ¿no? Que es la integración, la emoción positiva, muerte espiritual, renacimiento espiritual y receptividad. Estos cinco aspectos, digamos, que nos permiten explorar y desarrollarnos como seres humanos de una manera, bueno, muy, muy completa, muy completa. Tiene una enorme riqueza este sistema. No voy a entrar en detalle porque escapa a los propósitos de esta charla, pero bueno, sí quiero decir un poco, justamente el tema de la integración tiene que ver con esto de que para poder encarar el tema del no yo o de anatta necesitamos tener cierto nivel de integración, ¿no? Y normalmente esto se habla en términos de, bueno, de conocer, ¿no?, los diferentes aspectos de nuestra experiencia,
nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, cómo estamos, nuestra respiración, ¿no? Y cómo integrar y cómo unificar nuestra mente, todo este parloteo, esta prapancha, esta proliferación mental, cómo reconocer todo eso y unificar, integrarlo eso, verlo y poder trabajar con eso, poder madurar, ¿no? Con eso. De alguna manera, este es el aspecto de la integración, y una de las prácticas que se hace aquí es la práctica del seguimiento de la respiración, es decir, mindfulness de la respiración, ¿no? Que nos ayuda a trabajar específicamente con este aspecto de la integración. Luego tenemos el aspecto de las emociones positivas. Emociones positivas es una etiqueta que no es muy útil, porque la gente piensa de que se trata de si estás bien o si estás mal. Es algo mucho más complejo y más profundo que eso. En realidad, Sangharakshita habla de la emoción positiva, en realidad es como una motivación, la intención ética, ¿no? La intención ética, de alguna manera, de tu mente, de tu corazón, ¿no? Y aquí es donde viene justamente todo este terreno de la ética, ¿no? Entonces, cuando se habla de emociones, se habla de emociones éticamente hábiles o emociones éticamente torpes, ¿no? Muy simplificadamente, las emociones éticamente torpes son aquellas que están basadas en el odio, en la avidez y en la ignorancia. Y las emociones que son éticamente hábiles son aquellas que se basan en estados mentales positivos de amor, de bondad o meta, de la generosidad, dana, de dar, de soltar, y de la sabiduría o praña, ¿no? Entonces, este es el tema de las emociones positivas. Esa es una etapa donde justamente lo que nos ayuda a hacer ese trabajo es, una de las prácticas que nos ayuda es la práctica de Metta Bhavana. Pero también hay otras prácticas. La práctica más importante tal vez de este aspecto del sistema de práctica es en realidad el entrenamiento en la ética, en los principios éticos, ¿no? No solo a nivel de la práctica de meditación, sino en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestras relaciones, etc. El tercero es lo que se conoce como muerte espiritual. Luego viene renacimiento espiritual y luego viene receptividad. Justamente el tema de cómo despertar a esta idea, ¿eh? Cómo ver este principio del no yo, de anatta en nuestra experiencia, lo que nos puede ayudar dentro de este sistema de práctica de vida espiritual es el aspecto de la muerte espiritual. Bien, el aspecto de la muerte espiritual tiene que ver, obviamente es una etiqueta, digamos, simbólica, ¿no? En un sentido, la muerte espiritual no es muerte, ¿no? Es decir, primero porque no hay un yo, esto en primer lugar. Y lo que en realidad sucede es que la muerte espiritual es que estamos más bien dejando morir, o por así decir, soltando, ¿no? Una visión limitada y limitante de nosotros mismos para que podamos experimentar lo ilimitado o lo trascendental, ¿no? Esto lo dice Maitreya Bandhu en su libro El viaje y la guía, que por cierto recomiendo muchísimo. Entonces, la muerte espiritual en un sentido, pues no es una muerte espiritual, es dejar de lado esta visión limitante de nosotros mismos. ¿Y qué es lo que es limitante? Pues justamente esta visión de que estamos separados, de que tenemos cierta esencia inherente, y eso nos genera mucho sufrimiento. Por otro lado, la muerte espiritual sí que es muerte. Sí que es muerte.
aunque este yo que hemos creado, este algo que llamamos yo, que hemos creado, ya podemos darnos cuenta de que se trata de una construcción basada en un punto de vista erróneo. Sin embargo, es un punto de vista, es una construcción a la cual estamos sumamente apegados. Entonces, se puede decir que somos como no sé, no recuerdo quién comentó esto, ¿no? Somos como un manojo de hábitos, ¿no? De alguna manera es muy liberador verse a uno mismo como que somos un manojo de hábitos que hemos ido como construyendo a lo largo de la vida. Decir, ay, yo soy así, yo hago esto así, esto es mío, esto es tuyo. Es como que vamos como forjando, ¿no? Todos esos hábitos que se van haciendo verdaderas, por así decir, eh, pistas, incluso que se van grabando en nuestro cerebro, en nuestro ser, en nuestra psique, y que con el tiempo nos van dando una sensación de tener un yo, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, necesitamos esta muerte espiritual para poder soltar esta idea, ¿no? Para poder desapegarnos, ¿no? Para poder desapegarnos. Porque si podemos soltar, si podemos desapegarnos de estos hábitos que somos, podemos reconocerlo, pues de esa manera podemos trascenderlos, ¿no? Y podemos vernos como algo mucho más rico, con mucho más potencial. Y justamente aquí viene la etapa del renacimiento. Nos abrimos a la trascendencia, nos abrimos a ver la existencia desde una perspectiva del Dharma, de una perspectiva del Bodhisattva, inclusive se podría decir, de la perspectiva desde el Bodhicitta, ¿no? De ver la riqueza y el enorme potencial que tenemos como seres humanos, ¿no? Y lo limitado que es simplemente vivir desde esta construcción del yo que nos hemos forjado, ¿no? Entonces, en el renacimiento espiritual es cuando realmente nos abrimos a algo más, algo que es más grande que uno mismo, ¿no? Eh, sí, pues no sé, quería decir algo más y me he liado. Creo que sí. Entonces, justamente en la etapa de muerte espiritual, que es la que nos ocupa, es el tema de, yo creo que soltar, ¿m? Y desapegarnos, ¿no? Este es como un tema esencial en el tema de anatta. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es justamente como dos perspectivas o dos herramientas que nos pueden ayudar a tener una experiencia directa de este aspecto de anatta, de no yo. Y uno de ellos es la atención consciente o sati, ¿sí? Especialmente en el contexto del Satipatthana Sutta. Esta enseñanza, que es una enseñanza muy rica y muy profunda, nos enseña un poco cómo desarrollar, cómo establecer la atención, cómo establecer la presencia de la mente y del corazón, ¿no? Pues Sati nos ayuda de alguna manera a ver, ¿no? A ver nuestra experiencia. Pero este poder ver nuestra experiencia no es solamente ver, sino que también requiere una actitud, ¿no? Porque cuando empezamos a mirar nuestra experiencia, es fácil como engancharnos con nuestra experiencia o rechazar aspectos de nuestra experiencia.
En definitiva, es muy fácil reaccionar. Entonces necesitamos desarrollar también una actitud no reactiva. En el Satipatthana no se habla de meditación, sino se habla de contemplación, que es una manera específica de hablar de la meditación. Y la contemplación tiene que ver con esto de acercarse de manera repetida a la experiencia, al objeto de meditación que tenemos. Este es un aspecto, ¿no?, importante, cómo acercarnos, cómo mirar a nuestra experiencia, ¿no? Y justamente aquí es donde tenemos que traer esta actitud de no reactividad, de receptividad, que es uno de los aspectos también del sistema de práctica, de tener una receptividad, una apertura a lo que está sucediendo en nuestra experiencia. Y también para que se trate de atención consciente, de sati, para que se trate de esta contemplación, necesitamos otro ingrediente, este es el que necesitamos mirar, notar, observar, enfatizar en las características de la experiencia o del objeto de meditación. ¿Y cuáles son estas características? Pues son fundamentalmente, tal como señala el Satipatthana, dos. Una es anicca, la impermanencia, es de ver la transitoriedad. Esto es un concepto muy importante, ver la transitoriedad en nuestra experiencia, ver la impermanencia, ver el cambio. Y el otro aspecto es ver anatta, ver que si todo está cambiando justamente, ¿dónde hay entonces un yo? Entonces, en la práctica de contemplación, de meditación, del Satipatthana, este es el propósito más importante. Ver la impermanencia y ver este no yo. De construir esta idea que tenemos del yo. Por cierto, quiero mencionar también de que a pesar de que la impermanencia y anatta, en principio, digamos, son conceptos, hasta que no los bajamos a lo que es la realidad de nuestra experiencia y los podemos notar en primera persona de manera directa en nuestra experiencia, es adecuado el uso de conceptos en este contexto de la meditación. Es decir, si estamos meditando, traer estos conceptos de la impermanencia o de anatta para mirar nuestra experiencia. ¿Por qué? Porque no son cualquier tipo de conceptos, son conceptos que encapsulan la perspectiva sabia, básicamente encapsulan la mente de un Buda. Cuando traemos la impermanencia, cuando traemos anatta a mirar lo que está pasando en nuestra experiencia, tanto interna como externa, estamos de alguna manera cultivando la mente del Buda. Estamos cultivando o trayendo una perspectiva sabia. Esto se compara a Analayo en su libro sobre el Satipatthana, compara estos dos aspectos de la contemplación, ¿no? El aspecto de, digamos, de mirar, acercarse a la experiencia, y el aspecto de notar la impermanencia y el no yo. Lo compara con una masa que hacemos como una masa, ¿no? Por ejemplo, pues ahora que estamos todos confinados y entonces la gente se le ha dado por hacer pan a todo el mundo, y no hay harina en el supermercado, ¿no? ¿Sabes? Bueno, han pasado cosas bastante fuertes, ¿no? Es como si quieres hacer pan y haces una masa. Bueno, pues pones agua, pones tal vez sal y harina, la mezclas y te quedas ahí esperando de que suba. Pero no, pues no se sube. Entonces, este es el aspecto como de acercarse a la experiencia, de notar la experiencia. Pero si quieres que la masa sube, que la masa se eleve, la masa se expande, tal como sucede cuando hacemos un pan,
lo que necesitamos poner es levadura. Este ingrediente, si no ponemos este ingrediente, pues la masa va a quedar como una masa. Es decir, si miramos nuestra experiencia, bien miraremos nuestra experiencia. ¿Y qué? Por eso que es importante traer este ingrediente de la levadura, de anicca y anatta, porque es justamente lo que podemos comenzar a percibir, a captar de una manera incluso muy sutil a veces, ¿no? Estos aspectos de la experiencia, este aspecto del no yo, este aspecto de que todo está cambiando constantemente, ¿no? Constantemente, de ver nuestras tendencias, ver nuestras sensaciones, ver nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. Tanto a nivel de nuestro cuerpo, pero también a nivel de nuestra mente. Podemos verlo también en la naturaleza, afuera, en las demás personas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante. No podemos pensar de que la práctica de la atención consciente consiste en simplemente mirar nuestra experiencia, sino también en el uso hábil, sabio de este ingrediente que hace de que la experiencia se convierte en algo que te eleva, te expande, te aproxima a ver la realidad tal y como es. Bien, pues una de las prácticas que os voy a compartir, que espero poder compartir, que bueno, ya está grabada, está en Freeboot's Audio, y que es muy interesante también dentro del contexto del Satipatthana, es la práctica de los 6 elementos. No voy a facilitar una práctica en este audio, sino voy a compartir un poema de Sangharakshita que se llama Los 6 elementos hablan. Y entre cada verso voy a dejar espacio para la reflexión. Entonces es muy interesante, primero porque es un poema bellísimo de Bhante Sangharakshita, muy inspirador. Pero segundo, porque en sí mismo, si le damos el suficiente espacio y lo hacemos dentro del contexto de la práctica meditativa, puede ser un elemento que nos puede ayudar ¿no? a ver mucho de esto de anatta y esto de la impermanencia. Realmente os animo a ponerlo en práctica. Esa es una de las prácticas que os propongo. Ahora me gustaría moverme hacia otro aspecto, que es el aspecto de lo que es la práctica tal vez como de meta, de la bondad, del amor incondicional, ¿no? Pues, pues, ¿cómo explicarlo? Una de las, bueno, es tan valioso poder realmente experimentar, ¿no? De una manera encarnada, de una manera directa, el no yo y la impermanencia, es algo muy importante que realmente puede darnos vuelta a la vida en un sentido positivo. Realmente nos puede ayudar a crecer de una manera muy importante, ¿no? Pero una de las cosas que de alguna manera he notado con este trabajo de anatta, del no yo, es que, como decía antes, uno puede pensar de que, bueno, pues entonces no hay nada, ¿no? Si no hay nada, entonces, bueno, eso es una idea un poco así como, parece como incluso vacía y un poco aburrida, incluso interesante, ¿no? Pero la otra cara de la moneda, ¿no? De no yo, de no hay un yo fijo, es que hay un yo muy dinámico, pero también de que este yo dinámico está interconectado. Eh, Depende de condiciones, depende del mundo, de la naturaleza, de los elementos y fundamentalmente, esto es lo que quiero comunicar, dependemos de los demás, ¿no?
Y por eso que yo creo que la visión profunda, la percatación profunda de Anatta nos lleva a un sentido de conexión con los demás muy profundo, a un sentido de empatizar, porque de alguna manera al habernos vistos a nosotros mismos, al haber visto esta propia construcción y cómo esto nos lleva al sufrimiento, estamos viendo también a los demás, con lo cual nos permite empatizar también con los demás. La empatía es esto de resonar, ¿no? Conmovernos por el sufrimiento, el dolor ajeno. Esto es un aspecto, pero también está el aspecto cognitivo, ¿no? El aspecto de entender, de comprender lo que está pasando, ¿no? Y de esta manera también es más fácil abrirnos a un sentido de dar, ¿no? De generosidad, un sentido altruista, ¿no? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que así como nosotros dependemos de los demás y de la vida en general, también los demás necesitan de nosotros. Entonces, estamos de alguna manera en una red de interconexión y de condiciones que se apoyan mutuamente, ¿no? Y eso nos lleva a ser mucho más fluidos con nuestra experiencia, mucho más abiertos a los demás, mucho más capaces de dar, de brindarnos, de compartir, de ser solidarios, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la práctica, aquí es donde viene el punto de intersección entre la práctica de sati, de la atención consciente, y de metta, de la bondad amorosa. Podemos ver que la práctica de metta siempre comienza con la primera etapa con uno mismo, pero curiosamente a medida que vamos, cuando establecemos esa bondad, esa amabilidad, ese cuidado hacia uno mismo, pues nos es más fácil expandir esta visión de uno mismo hacia el amigo, hacia la persona neutra, hacia la persona difícil, hacia los demás. No solamente los demás seres humanos, los demás seres. Y en sí mismo este sentido de expansión es justamente lo que nos lleva a un sentido de darnos cuenta de que no tenemos un yo, intersomos, ¿no? Estamos intersiendo. Y esto yo creo que puede ser una fuente de muchísimo sentido, de muchísima incluso alegría, de mucha celebración, de darnos cuenta de que estamos profundamente conectados y de lo importante que es el desarrollo y de cultivar la amistad, la conexión social, la cooperación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica de metta también tiene esta fuerza, ¿no? Que nos puede llevar, si está bien, de alguna manera, enmarcada dentro de esta visión de anatta, creo que nos puede llevar también a la percatación del no yo. Alguien dijo de que el Buda era como el Copérnico de la mente, ¿no? Sabéis que Nicolás Copérnico es este que creó la teoría de que no era la Tierra el centro del universo, sino que era el Sol, ¿no? Bueno, a Copérnico esto le valió muchas críticas, y bueno, fue muy difícil que esta teoría en ese momento encajara, ¿no? Porque de alguna manera era la idea predominante era de que todo giraba alrededor de la Tierra. Y de alguna manera esto también podemos trasladarlo al campo del ser humano, ¿no? De las personas. Pensamos de que todo gira alrededor nuestro, ¿no? Pero qué interesante podría ser de sacarnos del centro, ¿no? Y ponernos, no digo ni en la periferia ni en el centro, simplemente ponernos como un agente dinámico que puede contribuir y colaborar a que la vida,
a que las personas, uno mismo y todas las personas puedan desarrollar todo su potencial como ser humano, puedan realmente desarrollar su corazón y su mente y convertirse, por así decirlo, en un Buda, iluminarse, despertar, ¿no? Entonces, para un poco cerrar esta idea, yo creo que esta idea es donde trae también el elemento de karuna, ¿no? De la compasión, ¿no? Es mucho más fácil desarrollar la compasión desde la perspectiva de anatta, ¿no? Cuando tenemos esta perspectiva. Eh, Hay un texto de Albert Einstein que me parece que resume bastante la idea de anatta. Y con eso voy a concluir. Dice, un ser humano es parte de un todo al que llamamos universo. Se experimenta a sí mismo con sus pensamientos y sentimientos como algo separado del resto. Algo así como una ilusión óptica de su conciencia. Esta falsa ilusión es para nosotros como una prisión que nos restringe a nuestros deseos personales y al afecto que profesamos a las pocas personas que nos rodean. Nuestra tarea debe ser el liberarnos de esta cárcel, ampliando nuestro círculo de compasión para abarcar a todas las criaturas vivas y a la totalidad de la naturaleza en toda su belleza. El verdadero valor del ser humano se ve determinado por la medida y el sentido en que ha conseguido librarse del yo.